Imaginen un trozo de tierra desolado y salvaje. En algún lugar de este vasto territorio, un grupo de humanos primitivos ha establecido su residencia. Un establecimiento tribal se construye. Se inventa el pueblo. Tras 1 millón de años de vida nómada, surge la agricultura. Y con la afluencia de cada vez un mayor número de personas, los pueblos se convierten en ciudades. En tiempos de los romanos, estas ciudades ya eran magníficas en su construcción y arquitectura, pero continúan creciendo. Ya nada puede pararlas. 1000 años después, una gran ciudad medieval ha brotado. $300 años después, los límites de este nuevo establecimiento se extienden más allá de la vista. En términos de evolución, el animal humano ha ido de la choza de barro al rascacielos en un abrir y cerrar de ojos. Ha habido grandes avances culturales, pero casi no ha habido tiempo para los cambios biológicos. En ciertos aspectos, nuestras grandes ciudades son un paraíso en la Tierra comparado con los asentamientos primitivos. Nos proporcionan confort y libertad de todo tipo, pero siempre se paga un precio. El mono desnudo. Una visión personal de la especie humana por Desmond Morris. El zoo humano. Después de pasar muchos años viviendo en Londres, donde había escrito El mono desnudo, me trasladé a finales de los años 60 a un pueblo de la pequeña isla de Malta en el Mediterráneo. Desde aquí fui capaz de observar el ambiente urbano sin pasión alguna. Aquí, en la paz y tranquilidad del jardín de Malta, decidí escribir una continuación de El mono desnudo. Quería echar un vistazo a la forma en la que el cazador primitivo se había transformado en el hombre moderno de la ciudad. ¿Qué había pasado con todas esas necesidades primitivas? La necesidad de espacios, de territorios, de zonas de caza. Ahora el hombre está encerrado en diminutas celdas dentro de estas grandes ciudades. Desde luego, para algunas personas la ciudad es una jungla de cemento, pero las junglas no son así. Los animales en las junglas no viven apiñados, y ese es el principal problema de la vida en las ciudades modernas. Si quieres ver animales apiñados, tienes que ir a un zoo. Y a mí se me ocurrió que la ciudad no es una jungla de cemento, sino un zoo humano. ¿Cómo nos enfrentamos a las trabas y confusiones que rodean a la vida en la ciudad? ¿Cómo ha afectado a nuestro comportamiento tribal, a nuestras relaciones sociales, a nuestra agresividad y a nuestra necesidad de territorio? ¿Cómo organizamos nuestras vidas en este mundo artificial que es el zoo humano? De alguna manera logramos coordinar nuestros movimientos con los de miles de personas que nos rodean en la gran metrópoli. La metrópoli en la que está atrapado no un animal salvaje víctima de un cazador, sino el cazador mismo. Es inevitable que con unas condiciones tan poco naturales, incluso la increíble adaptabilidad del animal humano algunas veces falla. El sistema se rompe y estalla la violencia. Lo sorprendente de estas escenas es que son muy escasas. Después de todo, el animal humano ha evolucionado durante 1 millón de años para vivir no así, sino en pequeños grupos tribales de no más de 150 individuos. En los poblados de la tribu Dogon, en África Occidental, todavía es posible comprobar este antiguo modo de vida. La clave de mantener esa forma de vida es que no hay presencia extranjera.
Las comunidades siguen estando formadas por grupos de 150 personas. Como resultado, todo el mundo conoce a todo el mundo. Esto hace que los pobladores se sientan seguros, pero también conduce de una manera alarmante a unas ceremonias complejas y repetidas. Todo el mundo debe conocer las acciones rutinarias del poblado. Como todos los nativos de la tribu Dogon se conocen entre sí, en raras ocasiones están solos, y cuando se mueven de un sitio a otro por el interior del poblado, prefieren hacerlo en pequeños grupos en lugar de hacerlo en solitario. Para el habitante de la ciudad moderna, la gran diferencia es que ahora está rodeado por una gran cantidad de desconocidos. No puede conocerlos personalmente a todos ni saludarlos a todos, porque no terminaría su viaje. De modo que evita cualquier contacto pretendiendo que no hay nadie. Aunque sea algo poco natural, el ser humano camina entre la multitud como si lo hiciera entre los árboles del bosque. Cuando el hombre de la tribu dejó atrás su poblado y se fue a la gran ciudad, se enfrentó a un nuevo problema. Esta es la guía telefónica de Los Ángeles. Contiene millones de nombres. Los Ángeles ha crecido tanto que es tan grande como la mitad de Bélgica. De manera que el hombre de la tribu no puede incluir en su grupo a tantas personas. ¿Y qué hace? La respuesta está aquí, en su agenda personal. Esta es su tribu. En ella figuran los nombres de su familia, amigos, parientes y compañeros. Esta es su propia tribu. Es un error pensar en los ciudadanos como hormigas en un gran hormiguero. La ciudad no es una masa amorfa. Es una gran red intercomunicada de tribus, todas ellas entrelazadas. Desgraciadamente para el ciudadano moderno, no siempre puede permanecer en el seno de su propia tribu. Con frecuencia debe salir a un territorio extraño y para protegerse de las presiones sociales a las que es sometido, ignora a todos los que le rodean. En momentos como este, no sorprende que trate a un cuerpo caído como si fuera un trozo de madera y lo ignore. Con el sencillo recurso de pedirle a alguien que fingiera un colapso y se tumbara en el suelo, llegué a la conclusión de que una persona que aparentemente necesita ayuda puede permanecer desatendido mucho tiempo. No es que en esta localidad los habitantes sean despiadados, es que en la ciudad es prácticamente imposible reaccionar emocionalmente ante cada persona como si perteneciera a tu propia tribu. Cuando sucede lo mismo en la calle de un pueblo, la ayuda llega enseguida. Es curioso ver que la ayuda llega de los habitantes del pueblo, no de los turistas. Uno de los cambios en el comportamiento que ha tenido lugar en el paso desde la tribu a la supertribu es una disminución dramática de este tipo de atenciones personales. En la ciudad, los extraños son tratados casi como si pertenecieran a otra especie. Esto nos ha conducido a algo virtualmente desconocido en cualquier pueblo: el fenómeno del robo. La mano tendida en una ciudad no siempre es lo que parece. El ladrón urbano trata a su víctima no como un posible amigo, sino como un miembro de una tribu rival. Con la destreza de un artesano, coge la pulsera de oro de la muñeca de su víctima. Esta tendencia al robo empieza desde joven. Una cámara oculta nos permite observar a este pequeño grupo de jóvenes ladrones que opera con habilidad en un establecimiento.
Cooperan entre sí y trabajan como un grupo. No sienten nada por su víctima, totalmente desconocida para ellos. Los grandes almacenes resultan impersonales y el hecho de robar se convierte en un juego excitante llevado a cabo por tribus urbanas para las que el crimen se ha convertido en su forma de vida. Como es importante demostrar algún tipo de pertenencia tribal, los individuos, para diferenciarse de las masas, adoptan una gran variedad de uniformes tribales que muestran su particular fidelidad. El cuero negro de estos ángeles del infierno y las chaquetas a rayas de las regatas de Henley son reconocidas al momento como insignias tribales. Si el hombre de la tribu exhibe la insignia adecuada, se identifica ante el mundo como miembro de un grupo concreto. Compartir sus costumbres, su educación, su forma de hablar y sus colores con los que le rodean le hace sentirse fuerte. Excluye a los que no son miembros y le otorga un sentido de poder e identidad tribal. Incluso cuando las señales tribales son suaves, el compartir un vestuario parecido hace que los miembros del grupo se sientan más seguros, más cómodos. Algunos grupos, para forjar un vínculo tribal, organizan una ceremonia de iniciación. Esta antigua tradición sobrevive hoy incluso en las más avanzadas culturas. Estos nuevos reclutas de una compañía eléctrica japonesa entonan obedientemente el cántico de su nueva tribu. Con gran respeto, son presentados a los ancianos de la tribu, colocados en una tribuna elevada. Y todos juntos prometen sometimiento por el bien de la compañía. Cuando cuente 3, empezáis. Aquí, en Los Ángeles, un grupo de mujeres pertenecientes a una banda de delincuencia urbana está iniciando a una nueva recluta. La función de este acto tribal es exactamente igual, pero el modo de llevarlo a cabo es muy diferente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, kicker, 24, kicker, 30. Pega, dale fuerte. Dale, que le duela. 29, 30. Tras soportar 30 segundos de violencia física, es aceptada como miembro de la banda. ¿Qué tal estás? Great. Muy bien. I'm down and crazy. Una vez que el grupo tribal se ha establecido, debe demostrar repetidamente su existencia. Las insignias pueden no ser suficientes y se crean rituales compartidos. Los miembros de la tribu deben complacerse con actividades extravagantes y únicas que les diferencia de las demás tribus. Las nuevas tribus inventan sus nuevos ritos y lenguajes con gran rapidez. Otras, con antiguas tradiciones como la masonería, a veces realiza actos asombrosamente elaborados, aunque realmente extraños para el intruso. Sean cuales sean las razones específicas dadas a estos rituales por las diferentes tribus, todos tienen en el fondo el mismo significado: reforzar el sentido tribal de los miembros que la componen.
Y esto ocurre en todas las partes del mundo de mil modos diferentes, generalmente utilizando música y movimientos sincronizados que incrementan el sentimiento de pertenencia a la tribu. Esta cualidad tribal rítmica compartida se rompe en momentos de gran intensidad. Entonces, el individuo de la tribu olvida a sus compañeros y se pierde en el éxtasis o en la armonía del momento. Pero, excepto en esos intensos momentos, hasta las mayores tribus consiguen que sus miembros disfruten mediante acciones rítmicas y sencillas. Esta pacífica imagen es la cara alegre de la tribu, que permanece incluso cuando la tribu es engullida por una gran supertribu. Pero también existe la otra cara. Esta tribu de estudiantes coreanos mantiene un violento enfrentamiento con la tribu de la policía coreana. Los miembros de cada grupo actúan con el apoyo de sus compañeros y son conducidos por su sentido de la lealtad. La violencia puede incluso aparecer entre grupos supuestamente moderados como partidos políticos rivales. Por ejemplo, aquí, en el Parlamento de Japón. Cuando surge la violencia, es más fácil observar cierto tipo de acciones. Este hombre, en cuanto es seriamente amenazado, se tumbará y adoptará una postura de sometimiento que conseguirá calmar al agresor. Amenazas visuales y verbales pueden solucionar conflictos sin que se produzca un derramamiento de sangre. En las peleas verdaderas, incluso el ganador puede resultar lastimado, por lo que todos los animales, no solo los seres humanos, procuran evitar el contacto físico. De modo que la mayoría de las disputas se solucionan con amenazas y contraamenazas más que con auténticas peleas. Una forma de que la violencia encuentre una salida sin pérdida de sangre es la llamada agresión dirigida. En este caso, la ira se concentra en objetos inanimados en lugar de seres humanos. Así, las víctimas son los vehículos, no las personas. Uno de los ejemplos más espectaculares de estilizada agresión es el llamado Palio, que se celebra 2 veces al año en Siena. A primera vista, uno puede pensar que se va a celebrar una batalla entre las principales tribus de la ciudad. Se reúnen todos los síntomas de la preparación de una batalla de antiguas épocas. Banderas ondeantes, uniformes militares, redobles de tambores. Los colores de las diferentes tribus son portados por toda la ciudad, aumentando la intensidad del momento.
Pero va a ser una pelea por encargo. Los verdaderos guerreros no serán estos hombres. Los soldados del palio no son humanos, sino equinos. Será una lucha entre caballos a los que se les permite entrar en la iglesia para ser bendecidos antes de que empiecen los combates. La agresión de los jóvenes de la ciudad alcanza un clímax vocal antes de que comience el acto final. Cada caballo representa una de las antiguas familias de Siena y lleva sus colores. Para los jinetes que montan a pelo no existen reglas. Pueden usar el látigo con su caballo y contra los rivales. Es un concurso salvaje para ambos, jinete y montura, y muy pocos acabarán la carrera. De hecho, a diferencia de las demás carreras, ganará el primer caballo que pise la línea de meta con o sin jinete en su lomo. Tras varios días de preparación, la carrera solo dura 90 segundos. Pero durante ese breve espacio de tiempo, toda la ciudad de Siena se concentra en el intenso drama que se está llevando a cabo. Este ritual estilizado de rivalidad tribal vacía las agresiones de la población y limita la violencia de la ciudad durante el año. Está demostrado que Siena posee el índice criminal más bajo de Europa. Así es el comportamiento del hombre dentro de su tribu. Pero, ¿cómo nos organizamos fuera de la tribu? Considerando lo complicada que es la sociedad urbana moderna, es notable que sus habitantes no sean más agresivos. Para la mayoría de la gente, un día normal es afable y amistoso. ¿Cómo lo hacemos? Hasta cierto punto es porque nos juntamos con personas como nosotros. Tenemos un grupo de personas con el que nos sentimos cómodos. Estamos a gusto con nuestros amigos y con personas que son como nosotros. De modo que la sociedad se organiza por niveles. Cada uno se encuentra en su nivel como en su casa. Un pub inglés es un buen ejemplo. Cada sala tiene un nombre diferente. Así, el salón social, el de fumar y más abajo el salón público. La gente va a la sala en donde se hallan sus amigos, donde se sienten acogidos. Y eso reduce fricciones. También, por supuesto, es la base de la jerarquía social. Esta asamblea de masáis en África Oriental demuestra que las clases sociales son evidentes. Se colocan en tres filas. La clase alta delante, la clase media en el centro y la clase baja detrás. En la fila delantera están los ancianos de la tribu. El jefe demuestra su rango mediante el bastón de ébano y los demás ancianos llevan su espantamoscas y muestran sus orejas largas y decoradas. Los ancianos de la segunda fila llevan las orejas enrolladas en espera del día en que puedan ascender a la fila delantera. Y en la tercera fila se sientan los guerreros, que muestran su rango manteniendo erguidas sus afiladas lanzas.
Cada cultura tiene su modo de mostrar sus diferentes clases sociales. Y para los extraños, no siempre es fácil descubrir las normas que rigen en cada caso. Si somos invitados a esta sala de juntas japonesa, es fácil que nos sentemos en la silla equivocada. Cada puesto ha sido cuidadosamente estudiado, y el rango de cada ejecutivo se define por la distancia que existe entre él y el director. Esta sala de juntas es un verdadero campo de minas. Si se nos sirve una taza de té, podemos estar tentados de beber inmediatamente. Pero en este mundo perfectamente estructurado, cometeríamos un error garrafal. El director debe beber primero, y a continuación cada uno de sus ejecutivos siguiendo el orden establecido. En este mundo de la alta tecnología hay que seguir las normas de etiqueta y un comportamiento correcto. El lenguaje corporal nos da una especial visión de la relación entre diferentes categorías. El director de la derecha es inconscientemente imitado en casi todos sus actos por el joven ejecutivo de la izquierda. Se rasca la barbilla, se rasca la barbilla. Cruza los brazos, cruza los brazos. Se toca la nariz, se toca la nariz. Asiente con la cabeza, asiente con la cabeza. Y cuando el jefe fuma un cigarrillo, el ayudante hace lo que puede, llevándose a la boca sus dedos vacíos. Una de las formas básicas de mostrar la pertenencia a la alta sociedad es el aumento de tamaño. A la monarquía reinante hay que colocarla en una plataforma elevada con un gran artilugio en la cabeza. En el caso de la reina, una corona. En el del arzobispo, una mitra. Esta idea de que altura y condición social van unidos es importante en el comportamiento del hombre y en la mayoría de los animales. Si el individuo de alto nivel social es pequeño, como en el caso de esta Virgen Kumari en una ceremonia nepalí, el trono en el que debe sentarse ha de ser alzado más de lo normal para compensar su diminuta figura y para colocarla en el elevado lugar que le corresponde. De este modo, esta pequeña niña de 9 años con su corona y sus ropajes dorados se transforma en una regia figura. Las normas sociales locales son tan familiares para las personas que las conocen que a menudo éstas creen que son entendidas de un modo universal, pero este no es el caso. Si un hombre perteneciente a una tribu de otras tierras viera esta escena, podría equivocarse respecto a la categoría social de los asistentes. Desde aquí pensaría que los individuos con brillante vestuario, montados a caballo, eran los miembros dominantes de este grupo en particular. Pero, por supuesto, estaría cometiendo un error. No sabe que los colores que portan pertenecen a los propietarios de los caballos y no a ellos. Si se fijara todavía más, vería que el jinete brillantemente vestido se toca educadamente la gorra, revelando la verdadera relación social entre ambos. De nuevo, la alta categoría social de la figura de azul queda revelada cuando el jinete a caballo se toca la gorra al pasar. En la antigüedad, una categoría social alta precisaba un vestuario elegante, pero hoy en día, gracias a los medios informativos, una cara famosa es suficiente para indicar un rango elevado. Al llevar deliberadamente un vestuario inapropiado para la ocasión, el individuo de alto nivel social parece querer decir, con arrogancia, que no necesita disfraces, que es grande sin ellos.
A los ojos de Alá, todos los musulmanes son iguales. Esto es un problema para el rey de Marruecos. Durante la inauguración de la nueva mezquita de Casablanca, tuvo que llevar la obligatoria chilaba del pueblo marroquí. ¿Cómo poder saber entonces que él es el de mayor categoría social de todos los presentes en la ceremonia? Colocándole lejos de los asistentes y elevándole ligeramente sobre una plataforma de cojines. No muy pronunciada para no ofender al profeta, pero sí lo suficiente como para distinguirle entre los creyentes. Más revelador es el comportamiento de las demás personas cuando se aproximan a él. Se inclinan tanto que cuando le hablan deben literalmente elevar la vista. De modo que, en especiales circunstancias, la categoría social puede mostrarse gracias a las acciones de los subordinados. Es evidente que cuanto mayor sea la categoría social, menores son las inclinaciones corporales. En este monasterio budista Zen, todos se inclinan profundamente ante Buda. Pero cuando los monjes se saludan unos a otros, el ángulo de la inclinación revela el nivel social. Los monjes jóvenes se inclinan mucho más que los ancianos, que además utilizan prendas que revelan su alto nivel social. En ocasiones, una categoría social se demuestra con elementos inusuales. Esta novia masái no solo debe mantener la mirada baja como muestra de subordinación, sino que, además, debe llevar excremento sobre su afeitada cabeza como modo adicional de enfatizar su bajo nivel social en esta ceremonia. Para poder apreciar perfectamente el origen de todas estas formas de inclinaciones corporales, solo tenemos que observar lo que sucede cuando las personas son gravemente amenazadas de muerte. Para reducir el riesgo de un brutal asalto, estos estudiantes rebeldes de Bangkok se postran intentando que su cuerpo se reduzca de tamaño todo lo posible. Aquí yace en ambos sentidos de la palabra el origen de este acto de sometimiento. Igual que para otros animales, grande para el hombre significa poderoso. Es algo básico y primitivo. Y cuando observo este pequeño pueblo, comprendo que si no supiera nada de sus habitantes, supondría que el individuo dominante vive en el gran edificio construido en el centro del pueblo, rodeado por sus subordinados. Por supuesto, este es el caso, solo que en nuestra especie, el miembro dominante del grupo está presente solo en espíritu. Cuando el hombre descubrió a Dios, la deidad asumió el papel más importante en la sociedad. Tratado como individuo dominante con todos los gestos apropiados de subordinación, el imponente poder de la figura de Dios produce un profundo respeto. Este respeto ha sido asumido por los santos, que se han convertido a sí mismos en agentes de Dios, con lo que se consigue que los hombres sean más colaboradores con estos grupos. De este modo, las religiones organizadas se convierten en la última estrategia de las categorías sociales, produciendo una subordinación que no se puede encontrar en cualquier otra esfera de la actividad humana. Un extraordinario ejemplo podemos verlo en este peregrino visitando un monasterio en el Tíbet. Tiene que postrarse cada vez que da un paso y lleva caminando cientos de kilómetros desde su casa. Crear una jerarquía social es una de las dos maneras de organizar una tribu. El segundo modo es estableciendo un territorio. Si la categoría social se preocupa de quién eres, el territorio se ocupa de dónde estás. En esto nos diferenciamos de los demás primates. Y es así porque los primeros cazadores, nuestros ancestros, necesitaban un lugar al que regresar con el resultado de la caza. Tenían que tener una base, y esa base había que defenderla. Esto nos obligó a colocar señales territoriales, indicando que es una zona ocupada.
De ese modo esperamos reducir la necesidad de defender activamente nuestro hogar. Confiamos en que la gente respete nuestro espacio siempre que marquemos las fronteras con claridad. Tratamos de igual modo a nuestros vehículos, como si fueran nuestros territorios móviles, y cuando son amenazados, los defendemos con un ardor y una pasión primitiva. I'm staying with this car. I'm staying with him. Right now, I'm staying with him till he goes. I'm staying with him. Además de nuestro territorio familiar, cada uno de nosotros tenemos nuestro territorio personal. En una gran oficina puede que se reduzca a una mesa, pero una vez más procuramos etiquetar ese territorio como si fuera nuestro. Estos pueden parecer juguetes infantiles, pero en realidad son marcas territoriales diciendo: este es mi terreno, no te metas. ¿Son fuertes las marcas territoriales? Vamos a hacer un experimento. He dejado mi gabardina en ese banco. Vamos a ver cuánto tiempo dura ahí sin que nadie se siente. Lo que sigue tuvo una duración de 2 horas y lo hemos comprimido en 45 segundos. Al igual que otras especies, nuestro espacio personal es como un territorio invisible rodeado con un escudo que nos acompaña allá donde vayamos y que nos separa de los demás. Mires por donde mires, podrás ver cuerpos colocados con constantes intervalos, como obedeciendo una ley espacial no escrita. En el mundo de hoy, el espacio personal es a menudo un premio. Este es un hotel capsular en Tokio, donde los dormitorios son un poco mayores que el último territorio personal, el ataúd. Como contraste, esta suite de un hotel de Las Vegas, la mayor del mundo, solicitada por los grandes personajes de la alta sociedad. El tamaño no es importante solo en las relaciones sociales, también es un arma territorial. Vayamos donde vayamos, nos gusta establecer territorios temporales. Sin un espacio bien definido, nos sentimos perdidos. Siempre estamos colocando marcas territoriales y recreando nuestras zonas familiares, como aquí, en donde los comedores imaginarios se conjugan de un modo mágico en medio de un campo lleno de automóviles. A veces nos permitimos el placer de lo que llamaríamos territorios en potencia. En Japón, cuando las flores de los cerezos van a caer, las gentes dejan sus casas y mediante rústicas marcas territoriales establecen y defienden una pequeña porción de terreno en pleno parque público.
Las flores de los cerezos son en realidad la excusa de un territorialismo civilizado y organizado. Cada grupo disfruta la sensación de estar dentro de un pequeño nido, aunque sea una simple manta sobre el suelo. Y se sientan bajo los árboles, hora tras hora, comiendo, bebiendo, hablando y disfrutando la vista. Suelen respetar los territorios de los demás y pocas veces invaden el delimitado territorio del vecino. A veces hay breves disputas como esta a causa de las estrictas convenciones territoriales, pero son muy escasas y terminan con rapidez. Una vez que están todos bien instalados, lo celebran cantando, bailando y con una fuerte sensación de pertenencia a un grupo territorial. Esto sucede una vez al año. Cuando todo acaba, los pequeños grupos territoriales se desmantelan y el parque vuelve a su normalidad. Otros grupos territoriales son más duraderos. En ciudades donde las bandas de jóvenes han creado una subcultura rebelde, a menudo existe una vuelta a la primitiva y salvaje forma de vida tribal. Cada banda restringe sus actividades a una pequeña y bien definida sección de la ciudad, donde la disciplina tribal es severa. Aquí, en el centro de la tierra de las bandas, en Los Ángeles, las paredes y los muros están cubiertos de pintadas. Hay signos visuales por todas partes. Y sucede esto porque cada banda tiene su propio territorio que debe ser defendido. Y no solo defenderlo, también deben advertir a los rivales diciéndoles, esto es nuestro. Si fuéramos lobos o tigres, dejaríamos rastros olfativos, pero como somos humanos, dejamos rastros visuales. Y casi todas las zonas en donde se puede pintar han sido pintadas. Casi todas las marcas indican, este es nuestro territorio. Para mucha gente esto es vandalismo puro y duro, pero para los miembros de las bandas es un lenguaje privado de gran importancia. Aunque estas bandas se hayan apartado de la sociedad oficial, están sin embargo regidas por rígidas normas creadas por ellos mismos. Deben aprenderse las señales manuales de su banda, vestir la ropa apropiada y decorarse el cuerpo con tatuajes. El año pasado hubo más de 800 asesinatos de miembros de bandas que están permanentemente en guardia a la espera de posibles ataques de bandas rivales, aunque para el intruso parezca que están relajadas. Como las pintadas son marcas territoriales importantes, lo más peligroso que puedes hacer en la ciudad de las bandas es pintar sobre el grafiti del otro. Y eso es lo que está sucediendo ahí, en este momento. Un grupo de grafiteros está trabajando sobre las marcas de una banda en particular. Si esta banda se percata de lo que ocurre, se producirá un tiroteo. Para los miembros de las bandas, las peleas a tiros forman parte de la rutina de la vida diaria. El ser humano es una especie compulsivamente tribal y territorial.
Si los mandatarios de la sociedad moderna no ofrecen unos términos aceptables de tribalismo y territorialismo, los que no los acepten se lo echarán en cara. Además del territorio personal, del territorio familiar, incluso del territorio tribal, hay otro territorio en la organización social, y es, por supuesto, el territorio nacional. Si miras en cualquier calle de Nueva York, puedes ver señales, emblemas, símbolos, colores y banderas que reflejan la importancia de la lealtad nacional. Cuando se reúnen en gran número en un lugar para gritar sus cánticos territoriales, el efecto es igual de emocionante para aquellos que toman parte como para los que no lo hacen. De hecho, para otros grupos nacionales, estos actos pueden ser ofensivos, como por cierto lo eran en sus orígenes. ¿Cuál es el futuro del zoo humano? Como hemos visto, contiene una enorme multitud de animales humanos. Animales que llevan evolucionando 1 millón de años. Animales que, tras vivir en pequeñas tribus, viven ahora en chabolas o en impersonales bloques de torres. Ya sabemos, gracias a los estudios de otros animales, que un exceso de población causa un estrés agudo. Y también sabemos que este estrés puede dañar el sistema inmunológico del cuerpo. Este proceso puede aplicarse al animal humano y a menos que ralenticemos el crecimiento de la población, un exceso de seres humanos puede provocar oleadas de enfermedades y epidemias. Hace 30 años vivían 3.000 millones de personas en el mundo. Hoy esa cifra se ha duplicado, lo que significa congestión y un caos diario para muchos habitantes de las ciudades. Pero, ¿por qué queremos vivir en las ciudades? ¿Por qué no volvemos a la sencilla vida tribal, a un pueblo como este? Aquí hay mucho espacio y una atmósfera serena y poco problemática. Al vivir aquí escapas del estrés, de la polución y de la violencia de las ciudades. Así que, ¿por qué no nos quedamos aquí? La respuesta es la libertad personal y la sensación de que en la ciudad todo es posible. La cambiante complejidad de la ciudad nos excita. Si la utilizamos bien, la ciudad puede convertirse en un estimulante palacio por cuyos corredores puede volar nuestra imaginación y nuestra creatividad se desata. Puede también enviarnos demasiado pronto a la tumba, pero también puede enviarnos a la luna. De manera que la ciudad del futuro puede ser un estresante zoo o un emocionante parque para el ser humano. La respuesta la tenemos nosotros.